en este video vamos a ver la parte final que restante del capítulo 2 de la parte de lógica, que tiene que ver con el tema de la prueba de validez de razonamientos. Por condicional asociado. ¿Qué es el condicional asociado? El condicional asociado es la raya que habíamos visto en las estructuras con las premisas y la conclusión. Entonces, el antecedente de este condicional va a ser todas las premisas anteriores y el consecuente va a ser la conclusión que nosotros saquemos. Entonces, este mecanismo nos va a permitir, con tablas de verdad, comprobar la validez de ese razonamiento. Ahora, ¿cuándo va a ser válido? Cuando el razonamiento sea una tautología, o sea, cuando todos los valores, como en esta de acá, del condicional den positivos, o sea, den verdaderos. Entonces, por ejemplo, esta oración podemos poner un ejemplo como sería: si llueve, entonces hay humedad. Llueve, entonces claramente va a haber humedad. Ahora, este mecanismo claramente va a ser siempre válido, es una tautología. Ahora, en otros casos, por ahí resulta una contingencia, ¿no? Que en algunos casos es negativo y algunos positivo, como en este, queda verdadero, falso, verdadero, verdadero. Una oración de estas, por ejemplo, sería: si llueve, hay humedad. No llueve, entonces no hay humedad. Entonces, esto puede parecer que está correcto, pero en algunos casos no, como en este que vamos a ver acá. Ahora, ¿qué es lo que importa de esto? ¿A qué nos referimos cuando P es falsa, cuando P es verdadera o todo lo demás? Nos referimos a que va a haber... el falso podemos pensar que es el no. Por ejemplo, en vez de decir si llueve, decimos no llueve. O en vez de decir hay humedad, decimos no hay humedad, por ejemplo. Entonces, ante esta idea podemos plantear las siguientes oraciones. Por ejemplo, en el primer caso, como vimos, que es una tautología, nosotros sabemos que el razonamiento es válido, incluso cuando la conclusión parece que no tiene sentido. ¿A qué me refiero? Si nosotros planteamos la oración así: si le cortan la cabeza, entonces no se muere, que ya sabemos que es falso en la vida real, si te cortan la cabeza vas a morir, pero digamos que en el razonamiento no. Entonces, si le cortan la cabeza, verdadero. Entonces no se muere, falso, ¿no? Entonces la relación de ese condicional, ¿no? Si le cortan la cabeza P, Q sería la... no se muere, sería, por ejemplo, creo que es esta de acá, la tercera, ¿no? P es verdadero, si le cortan la cabeza, no se muere, Q es falso. Entonces la relación entre ellas va a ser falsa. Y después decimos, le cortan la cabeza, o sea, P verdadera, ¿no? Entonces, ¿qué va a resultar de esta conjunción? Falso, claramente, porque si le cortan la cabeza entonces no se muere y le cortan la cabeza, es una relación falsa. Pero la conclusión, ¿cuál va a ser? La conclusión va a ser entonces no se muere, ¿no? O sea, la oración, repito, sería: si le cortan la cabeza, entonces no se muere. Le cortan la cabeza, entonces no se muere. Y decimos, ¿por qué es verdadera y por qué es una tautología incluso en ese caso? Porque no tiene que ver con la vida real, tiene que ver si el mecanismo me da un resultado correcto. O sea, supongamos que si en un mundo fantástico, si te cortan la cabeza no te morís por X motivo. Entonces va a tener sentido que si yo digo, si le cortan la cabeza entonces no se muere, le cortan la cabeza entonces no se murió, va a tener sentido. Lo que importa no es el contenido de las premisas, lo que importa es la relación entre las premisas. Entonces, este mecanismo de las tablas de verdad nos permite entender si el mecanismo funciona, no si la conclusión va a tener sentido con el mundo físico real o no, lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Lo que importa es el mecanismo. Por ejemplo, en la segunda, en la que la parte falsa, un ejemplo con la falsa sería... claro, la falsa sería esta de acá. No llueve. No le corta. Si no le cortan la cabeza, entonces se muere, ¿no? Y no le cortaron la cabeza. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, se muere. ¿Por qué? Y entonces, esto decimos, no tiene sentido. ¿Por qué no? Porque claramente vemos que en este caso la relación no es correcta. Incluso en este mundo fantástico no tiene sentido, porque nosotros dijimos, si no le cortan la cabeza se muere. No le cortaron la cabeza, entonces claramente se tuvo que morir si no le cortaron la cabeza. Bueno, no se murió. Entonces, ¿cómo puede ser? No está funcionando el mecanismo. La conclusión no se condice con las premisas. Obviamente que sigue sin tener sentido en el mundo real, pero
además de no tener sentido en el mundo real toda la oración, tampoco tiene sentido dentro de ese propio mundo fantástico que inventamos para que la oración tenga sentido, para que las premisas y la conclusión tengan sentido. Entonces, lo que importa, hay que acordarse los mecanismos, hay que acordarse que es una tautología, que es una falacia de negación del consecuente, etc. Pero teniendo en cuenta esta idea, que el verdadero o falso simplemente expresa, ayuda a verificar si es correcta o no es correcta la estructura. Después, si el contenido es correcto o si la conclusión es correcta o no, no importa. Lo que importa es si el mecanismo planteado va a funcionar o no va a funcionar. Como en este caso, si funciona, incluso si no tiene sentido para el mundo real, y en este caso no, porque incluso en este mundo no real, en el que si te cortan la cabeza podés vivir igual, por ejemplo, no se condice, ¿no? Es una contingencia, porque es verdadero en casi todas, pero en una sigue siendo falsa, ¿no? Entonces depende. Entonces, por ejemplo, este caso, que es una modus ponens, si mal no recuerdo, que es el caso más común, ¿no? Porque si si el antecedente se produjo, claramente se va a producir el consecuente, ¿no? Si P implica Q y se produce P, va a implicar Q. Entonces ese es un caso que se va a verificar siempre. Entonces ya es un caso que tiene un nombre propio porque es para identificarlo rápido. Pero hay otros que por ahí son más complicados o más largos y hay que verificar si el mecanismo está bien o no está bien. Entonces en el parcial va a aparecer eso, no sé, planteé esta tabla de verdad y fíjese, ¿es una tautología o es una contingencia? Entonces si es una contingencia, ¿es válido o no es válido? Etcétera. Con este mecanismo. Pero ustedes, sabiendo que lo que están con este mecanismo creado, lo que están testeando es si funcionan los engranajes, no si el producto final está bien hecho. Lo que importa es si los engranajes tienen funcionan entre sí, más allá de que la conclusión sea totalmente irreal en el sentido, en el mundo real nuestro, ¿no?